Paloma Valencia y las chuzadas. Ahora le da tristeza. Qué cínica, qué sinvergüenza es hablar sandeces como siempre. Cuando estaba el subpresidente Iván Duque, cuando había tantas chuzadas para los políticos y mucha gente no les dijo nada. Y esta sinvergüenza nunca tampoco se pronunciaban. Claro, porque ellos tenían el poder, hacían lo que les daba la gana. A todo el mundo lo seguían, le interceptaban los teléfonos. Y ahora dice que qué lástima. Eso de decirle a Uribe, cuando él interceptó a Gustavo Petro y a todos, Duque también, otro criminal. Y ahora que es que hacerse la víctima, cuando son partícipes de la corrupción estos malditos, ya quieren salirse por la tangente con las chuzadas, evadiendo tantos problemas que tienen que resolver y darle a conocer a los colombianos y a la opinión pública y al mundo. Los colombianos no nos olvidamos de todos los temas, de toda la corrupción, de todos los despojos que han hecho ustedes. Eso dale tristeza. Y gracias que llegó el cambio con el presidente Gustavo Petro. Al fin y al cabo, todo se tiene que saber. Y ustedes nunca volverán a tomar el poder. Si les gusta este video, compártalo, suscríbase para seguir haciendo más contenido. RCN, que no habla de esos temas. Caracol, peor. Blue Radio, la FM, ellos se quedan callados. La revista Semana con la señora Vicky Dávila, que es tan buena, que por lo menos su familia es tan correcta, que son un poco de delincuentes. Eso es lo que tiene que contar todos estos medios. Ese nido de ratas que ha habido en los gobiernos de Uribe, Santos, Pastrana y Duque. Eso es que tiene que contarle al mundo, porque ya vienen la Corte Internacional a ponerles el tate quieto a todos estos bandidos. Ahí sí van a pedir clemencia. El fiscal de bolsillo pues ya lo van a marcar. Y vienen a tomar nota de todo lo que está pasando en este país. Muchas gracias. 8:46. Saludamos a esta hora a la congresista María José Pizarro. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días, María Camila, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. También saludamos a la congresista Paloma Valencia, que a esta hora está con nosotros en línea. Hola María Camila, un saludo para ti, para la panelista y para todos los oyentes. Bueno, me quedo primero con la congresista Paloma Valencia. Todo esto, lo que ha venido, digamos, sucediendo alrededor de la Casa de Nariño, todo este escándalo, sale la señora Saravia del gobierno nacional, del gobierno Petro, sale el señor Armando Benedetti. En las últimas horas llaman a indagatoria a 4 funcionarios de la policía por las interceptaciones ilegales que se realizaron, a supuestamente 2 personas cercanas a la señora Saravia, a 2 ex empleadas, a la señora Marelvis Mesa y también a una empleada doméstica. ¿A ustedes cómo ven todo esto desde la oposición? Pues con mucha preocupación y tristeza por Colombia. A mí me da infinita tristeza lo que estará pensando el colombiano medio de lo que es la política. Me preocupa mucho el abuso de autoridad, la justicia por la propia mano, la manera como pareciera que hay algo muy oscuro, que no se puede perseguir por los mecanismos legales de la justicia, sino que necesita justicia por la propia mano. Y entonces se habla de $7,000, de 150 millones de pesos o de sumas multimillonarias que estarían circulando de manera regular por la casa de la ex jefe de gabinete del gobierno Petro, Laura Saravia. Me preocupa porque yo creo que genera en los colombianos una imagen muy oscura de lo que hacen los políticos, genera una imagen que no se compadece con la transparencia que debieran tener los mandatarios públicos en su ejercicio, pero sobre todo porque es un país que tiene demasiados problemas. Uno oyendo la grabación que estaban poniendo ahí de los soldados a los que están atacando por hacer desminado humanitario, de lo que están viviendo los colombianos, del aumento de las masacres, del aumento de la extorsión, del aumento del secuestro
en cifras que son espeluznantes y que hablan de la difícil situación que están viviendo muchos colombianos en muchas regiones de Colombia, pues a uno sí le duele que el gobierno y sus funcionarios no estén a la altura de lo que el país necesita. Congresista Pizarro, sin duda, pues esta fue una de las semanas más duras para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tuvieron que salir dos de sus personas más cercanas y más de confianza. ¿Cómo ven ustedes desde, pues por supuesto, el gobierno nacional, desde las personas que son más allegadas al presidente, esto tan duro que ha sido no solamente para el presidente, sino para el país? Pues mira, yo me puedo quedar después de ayer de las declaraciones del presidente con un parte de tranquilidad, y yo aquí quiero llamar a la ciudadanía también a hacer una reflexión. Por primera vez en muchísimos gobiernos o en varios gobiernos, por primera vez se actúa con absoluta contundencia, y este gobierno deja un mensaje muy claro de que prácticas que se habían dado en el pasado y que generaron el rechazo de toda la sociedad colombiana no van a ser toleradas al interior de este gobierno, que las personas que están involucrados en hechos que atentan contra la democracia y contra la institucionalidad no solamente son retirados de sus cargos, es la primera vez que sucede de manera tan rápida para que se puedan adelantar todas las investigaciones, lo que de facto quiere decir que no le tememos a ninguna investigación, que las puertas están abiertas para que se adelanten todas las investigaciones sin entorpecer bajo ninguna manera la justicia, sin esperar a que se den los peores señalamientos para que las personas se retiren, sino todo lo contrario, han sido retiradas de manera inmediata a muy pocos días de que haya sucedido, de que se hayan revelado estas noticias, y que por lo tanto nuestro gobierno bajo ninguna circunstancia, aquí yo quiero actuar con total contundencia, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir ni chuzadas, ni interceptaciones ilegales, ni ningún tipo de seguimiento a ningún ciudadano de nuestro país. Y se deben aclarar, por supuesto, todos los hechos que rodearon esto, y las personas que tengan responsabilidad deben asumir las consecuencias. Así que yo creo que ese es el mensaje con el que se deben quedar los colombianos y colombianas, y nosotros y nosotras, por supuesto, estaremos muy atentos a que bajo ninguna circunstancia situaciones de las que nosotros fuimos víctimas en el pasado vuelvan a repetirse en nuestro país. Senadora Paloma, ¿usted cree que hay diferencias? Porque muchos están planteando que no es lo mismo la época de las chuzadas en gobiernos pasados a porque había todo un montaje del gobierno del turno, todo un aparato para chuzar oposición, periodistas, líderes sociales, entre otros. Y aquí hay un caso, supuestamente, lo que se dice, particular contra dos ex-empleadas de una funcionaria. ¿Usted cree que sí hay diferencias o sigue siendo lo mismo, chuzada? Lo primero es que yo veo que el gobierno de izquierda tiene un doble rasero. Con un metro medían lo que le exigían a los gobiernos anteriores, y con uno bien distinto en kilómetros y no en centímetros miden las acciones de ellos. Primero, cuando ellos hablan de la responsabilidad política, hoy entonces les parece que la responsabilidad es solamente de quienes cometieron los hechos y no de la responsabilidad de quien preside el gobierno, como uno lo ve, por ejemplo, con otras chuzadas. Entonces, cuando las chuzadas son en el gobierno Uribe, el que debe responder es el presidente Uribe y no los funcionarios que lo hicieron. Y cuando las chuzadas son en el gobierno Petro, el que debe responder es el policía de tercer grado que las hizo. Entonces, ahí es la primera observación. La segunda, en el escándalo de las famosas chuzadas del que estamos hablando, no estamos hablando de la interceptación de teléfonos. En el escándalo de las chuzadas se probó una chuzada en un teléfono, y se probó que había una señora que ponía un micrófono para escuchar las salas plenas de la Corte, que jamás tuvo responsabilidad el presidente Uribe, pero a ellos siempre les pareció que quien debía responder es el presidente Uribe. Por un micrófono que estaba para oír una sala plena, no para espiar la vida privada de las personas. Y las personas son iguales, trabajen en la Corte Suprema o trabajen en la casa. De hecho, a mí me parece que aquí hay una cosa muchísimo o muy complicada,
que es el hecho de que para perseguir la pérdida de unos recursos, que evidentemente no pueden ser $7.000 porque nadie utilizaría el aparato de inteligencia del Estado para perseguir $7.000, sino más bien de lo que se viene hablando, que son flujos de dinero, 150 millones de pesos, que harían parte de sumas más grandes, pero entonces ahí sí la responsabilidad es del personal secundario de la policía. Entonces yo sí no entiendo cómo es el criterio. A mí sí me gustaría que me cuenten cuál es el criterio, porque el presidente Uribe sí es responsable de unas cosas y el presidente Petro no es de otras cosas. Fíjese que la diferencia es que en el caso del presidente Uribe no se judicializaron mandos medios, se judicializaron ministros y directores de las entidades. Aquí, por supuesto, nos quieren mandar a que veamos un funcionario de segunda o de tercera en la policía. Sí, representante Pizarro, el día en el que la señora Saravia pone la denuncia en la fiscalía por el robo de este dinero es el día en el que supuestamente se le asigna el alias a la señora Marelvis Mesa para que sea interceptada ilegalmente, chuzada. Esto se conoció en las últimas horas por Cambio. La responsabilidad de la señora Saravia posiblemente, pues, ella pues va a ser llamada a indagatoria, etcétera, así como otros funcionarios de la policía. Pero, ¿usted cree que, por ejemplo, ella hizo bien en apartarse del cargo mientras todo esto sucede? Pues no solamente ella, el presidente realmente fue el que tomó la decisión, pero pues puede caber una responsabilidad muy grande en la señora Saravia en medio de todo esto y sobre todo en interceptaciones ilegales, que es un delito grave. Pues mira, lo primero que quiero responder es en el sentido de que lo que demuestra este hecho es que definitivamente las interceptaciones ilegales vienen de muchísimos gobiernos atrás, de varios gobiernos atrás, y que por supuesto nosotros no vamos a conectar con ese tipo de prácticas, y por eso el presidente, al primer indicio de que alguna situación similar se podría estar presentando en su gobierno, toma las decisiones pertinentes. No tenemos que esperar investigaciones, funcionarios que huyen para evadir a la justicia y que finalmente sea la justicia la que determine lo que pasó, que no fue una persona, fueron cientos de personas, periodistas, líderes de oposición, líderes sociales en el pasado que fueron chuzados. O sea, no es un escándalo menor, es un escándalo de proporciones mayores y absolutas, y aquí lo que hace el presidente es asumir, por un lado, las consecuencias, retirar inmediatamente a las personas de su cargo y que inicien las investigaciones. Eso es lo que se hace, eso es lo que tiene que hacer un mandatario, ¿sí? Eso es precisamente facilitar cualquier investigación y que los responsables, y ahí voy entonces a tu segunda pregunta, y que los responsables, si así lo determina la justicia, asuman las consecuencias sin que nos titubee la mano, porque esas son prácticas antidemocráticas con las que no vamos a conectar, sencillamente, no vamos a conectar. No vamos a conectar. El problema es cuando los altos funcionarios, los más altos funcionarios, evaden las responsabilidades, no dan respuesta y tiene que venir la justicia a develar el tamaño del escándalo para que se puedan dar las consecuencias. No, aquí se actúa en primer momento y la pregunta es, y la seguimos haciendo, como la hicimos en el pasado, la hacemos ahora. ¿Quién dio la orden de que se interceptaran 2 personas de manera ilegal? Y esas personas tienen que asumir las consecuencias sin ningún problema. Eso es lo que tiene que suceder, tienen que asumir las consecuencias, porque ese tipo de situaciones no las vamos a permitir. Y si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de la jefa de gabinete de ese momento, porque ya no es jefa del gabinete, pues por supuesto tendrá que asumir la responsabilidad, pero eso lo tiene que determinar la justicia. Y lo que estamos esperando es que la Fiscalía aclare también como quién dio la orden de que estas interceptaciones se dieran, porque precisamente esas interceptaciones tienen que ser aprobadas por el jefe de la DIJÍN. Así que nos tienen que decir quién dio la orden de que se diera esa interceptación ilegal. Y la persona que dio la orden por acción o por omisión o por cualquier tipo de circunstancia tiene que asumir las consecuencias. De nosotros no nos va a temblar la mano. Esto debe quedar claro. Y al presidente no le va a temblar la mano, como no le tembló la mano ayer para retirar a 2 personas de sus cargos para que las investigaciones puedan darse. Así de sencillo. Y eso es claridad y eso son reacciones inmediatas.
Eso, como dirían coloquialmente, es tomar el toro por los cuernos. Eso es lo que tiene que suceder y eso es lo que va a suceder. Nosotros no vamos a conectar con eso, con ningún tipo de comportamiento ilegal y por fuera de la democracia. Y sí, yo no voy a hacerlo y lo dejo absolutamente claro. Como lo dije desde el primer momento, no vamos a conectar con este tipo de prácticas, bajo ninguna circunstancia. Le agradezco a las dos congresistas, a María José Pizarro y a Paloma Valencia, por haber estado estos minutos en W Fin de Semana, y definitivamente sí, eso es lo que vamos a esperar por parte de la Fiscalía. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de estas chuzadas? Y no solamente esto, sino también saber y determinar si hay más y hubo más personas chuzadas en todo este escándalo. Ya son las 9 de la mañana en punto, hacemos una pausa y ya regresamos.